La selección mexicana de fútbol que participa en los Juegos Olímpicos se midió muy tempranito este domingo, 6 de la mañana, tiempo del centro de México, en su segundo compromiso de la fase de grupos ante Japón, y México no pudo conseguir el resultado que más de uno estaba esperando. ¿Qué pasa, Jared? ¿Cómo estás? Buenos días. Varios madrugamos y haciendo corajes desde temprano, ¿eh? Hola, Abel, ¿cómo estás? Buen día, Chelis, un abrazo. Sí, el equipo rápidamente se fue abajo en el marcador ante un equipo, como lo comentamos ayer, que no iba a ser nada fácil, porque en lo físico iba a ser mucho más de lo que fue el equipo de Francia. Y así fue, un equipo muy dinámico, un equipo que futbolísticamente también ha crecido considerablemente. Se encuentran con un gol y eso le ayuda mucho al equipo japonés para encontrar mejor la cancha. Y un México que quiso competir en velocidad y obviamente así no iba a ganar. Ese no era el partido para ser mejores que Japón, desde mi punto de vista. Y también lo platicamos ayer, Chelis, te mando un fuerte abrazo. Había que encontrar el punto medio entre la emoción de ganarle a Francia, pero también saber que no estaba ya todo listo para colgarse el oro. Cuando leemos, Chelis, lo que dijo Jaime Lozano, no me preocupa para nada el tema anímico. Terminamos con esa sensación de querer revancha y seguir peleando. Estamos fuertes para el siguiente partido, dependemos de nosotros. ¿Coincide, Chelis? ¿Es así? ¿Los ves igual de fuertes? Sí, claro. Buenos días. Buenos días a los cuatro. Claro que estos primeros 10 minutos no tuvieron respuesta, balones en líneas y los balones filtrados. Y en lo general, los apabulantes, tiene razón Jared, a un equipo dinámico le tienes que quitar esa dinámica, no prestándole la pelota, no dejando que te lleguen dos o tres. Eso en lo general, México compitió con sus armas, pero las armas de Japón fueron más efectivas. Tampoco pasa nada, pues esa es la competencia. Sí, ahora esta edición de Fútbol Center, Barak Feber. Barak, gracias y bienvenido. ¿Qué te pareció, sobre todo en la primera mitad, el equipo mexicano? Una versión muy diferente a la que vimos ante Francia, también en la tensión, también en la concentración, pero también en la actitud, ¿no, Barak? ¿Coincides? ¿Qué tal, Adal? Saludos a Chelis y a Jared. Puede ser. Obviamente también hay que contrastarla con la actitud del equipo japonés, ¿no? La actitud que puso el primer minuto. Y es algo que creo que le ocurre mucho al futbolista mexicano, pero no solamente al futbolista mexicano. Creo que al futbolista, naturalmente, después de conseguir un gran resultado, al siguiente partido tiende a la relajación. Por más que se trabaje en eso y por más que Jimmy Lozano lo primero que haya dicho después de ganarle a Francia es hay que darle vuelta a la página. Eso le pasa y lo hemos visto muchas veces y por eso lo advertimos, porque además siempre tienes esa tendencia de sacar un muy buen primer resultado y después, además tenemos el ejemplo más a la mano con lo que ocurrió en la última Copa del Mundo, ¿no? Después de vencer a Alemania, lo que le ocurrió a la selección mexicana, aun cuando pudo ganar el segundo partido contra Corea del Sur. En este sentido, hay un rival que ya sabíamos, que además de anfitrión era muy bueno, que tiene grandes jugadores, que puso a un par de futbolistas, sobre todo Doan, que volvió loco a la defensa mexicana. Y si es hablar de actitud, pues es un poquito difícil de calibrar, ¿no? Uno puede pensar que sí, que en los primeros minutos México salió más relajado conforme a lo que vimos en el primer partido y sobre todo conforme a lo que vimos de la selección japonesa. Pero por lo demás, más allá de esos primeros minutos, al final, a pesar de que México no hace un gran partido, la verdad es que la cosa se decide por detalles, ¿no? Y yo creo que eso es una buena noticia de cara al futuro inmediato de la selección. Sí, si México pierde por una falla, una distracción en una reanudación de juego de Eric Aguirre, ahí cae el primero. Después otro penal de César Montes. No es el primero. Hay un problema con los centrales. Después, cuando México estaba mejor, iba perdiendo 2-0, pero la cosa estaba bien para México en la segunda parte. Ocurre la expulsión de Johan Vázquez. La verdad es que México en todos los niveles, a nivel sub-23 y nivel mayor, tiene ahí un problema, ¿no? Con los defensas centrales. Sí, de acuerdo. Ahora, Jared, dice Barak, por detalles, y entiendo a qué se refiere, pero México fue superado prácticamente en 80 minutos del partido. Es cierto que se ve perjudicado por ese gol tempranero, por el penal y demás, pero Japón fue merecidamente vencedor porque en ese duelo de una carrera, de esos latigazos que tenía Japón, México lo intentó, como bien decías tú, y simplemente no pudo ni siquiera competir en ese sentido, ¿no?
Sí, para mí creo que merecedor el triunfo de Japón. Fue mejor, midió bien los tiempos, apretó cuando tenía que apretar. El equipo de México, si bien tenía el balón, pero lo tenía hasta en su propia cancha. En el segundo tiempo, los últimos minutos fue cuando apretó el equipo mexicano. De ahí en fuera estuvo el balón en media cancha. Cuando robaba el balón Japón, rápidamente atacaba y llegaba a la portería de Memo Ochoa. Eh, para mí creo que se equivoca Jaime en sacar a Carlos, meter a Esquivel, nada en comparación. Necesitaba hombres que realmente supieran hacer algo más con el balón, y Carlos hace mucho más con el balón que lo que puede hacer Esquivel. También para mí se equivoca en sacar a Lainez y meter a Antuna. No era un partido para competir en velocidad con Antuna, era un partido para venir a agarrar el balón, y ahí creo que era mejor Lainez. Era un partido de jugar a correr cuando no tienes el balón para estar bien marcado, pero cuando tienes el balón hacer que el rival corra y no ponerte a seguir al mismo ritmo que estaba haciendo Japón. Y eso creo que fue el error de México. Cayó en el estilo de Japón y nunca pudo ser mejor en ese estilo. ¿Coincide, Chelis? ¿Hay decisiones en cuanto a los cambios que tampoco te parecieron por parte de Lozano? No, es que no me parecieron porque no le resultaron. Y él no hace los cambios para perder el partido. Al final de cuentas podemos pensar y podemos decir exactamente lo que dice Jared, pero su intención obviamente era otra, ¿no? Era contener un poco más con Esquivel y buscar el balón largo o el balón o el mano a mano, que lo intentó Antuna y que no pudo ninguna, por cierto, pero de la manera en que sí le salieron con Francia, no le salieron con Japón. Y yo entiendo que no hay que hacer drama. Japón puso sus armas y fueron mucho más filosos. Esa arma fue mucho más filosa que la arma que utilizó México. Quizás México, a juego pasado, tuvo que utilizar otra arma, pero es que esta arma le había resultado. Era otro rival, totalmente diferente. Y entonces, en esa coyuntura o en esa decisión de si te juego a lo mismo o mejor me agrupo y te salgo al contragolpe, o vete a saber qué otras mil maneras. Así no lo pensó el señor Lozano. El señor Lozano jugó a ganar y Japón jugó a ganar y fue mejor Japón con lo que hizo, pero no un detalle. Ahí sí no coincido. Fue un detalle de 90 minutos. Sí, de acuerdo. A ver, Barak, hay imprecisiones muy básicas, Barak, sí, como la de Córdoba en repetidas ocasiones del partido, donde es el fiel reflejo de lo que estaba pasando, que México simplemente no la veía, no lo entendía, no se sentía cómodo, no aparecía ni siquiera en la cancha como para poder entregar un pase seguro, porque a Córdoba le pasó varias veces, Barak. Pues tuvo de calle de arena, ¿eh? También tuvo buenas acciones desde mi punto de vista, pero sí, en general no fue un partido muy preciso, ni de Córdoba ni del resto. Cuando yo hablo de detalles, que se entienda, me refiero a que aún en un partido en el que México fue superado, porque eso está claro, pierde por detalles, es decir, esa es la buena noticia. Es decir, un partido en el que la lectura podría concluir que el marcador debió haber sido seguramente todavía más extenso, de cara al futuro, de cara a lo competitiva que es esta selección, nos damos cuenta que a pesar de que Japón fue muy superior, si analizamos ya pragmáticamente, no el partido, sino el resultado, pues te das cuenta que inclusive después de un muy mal partido, México pudo, ¿no?, haber perdido por detalles defensivos, que después, evidentemente, el equipo que domina es más propenso a causar errores en el contrario, ¿no? Y México los cometió defensivamente de manera puntual en esas acciones que le permitieron primero obsequiar el primer gol, después el penal, y después, cuando mejor competía México, quedarse con un hombre menos. Luego Japón también baja, eso está claro, al final de cuentas se trata de administrar los tiempos y el resultado, y además en un torneo tan corto, pensar ya de cara al otro partido, y Japón sí que levanta el pie del acelerador, y eso también condiciona, pero estamos de acuerdo. Hoy Japón es superior a México, pero aún cuando México es superado, puede competir dentro de todas las imprecisiones, dentro de un partido que no fue bueno, se conectó algunos minutos, sobre todo en el segundo tiempo antes del penal, con un hombre más en los últimos minutos,
tuvo un cabezazo que estuvo a punto del empate. En fin, México en su peor partido todavía pudo haber sacado algo, y la mejor noticia de todas es, sin subestimar a Sudáfrica, obviamente, faltaba más. Hoy Francia sufrió mucho contra Sudáfrica, pensando en que México pueda vencer a Sudáfrica y pase lo que pase entre Japón y Francia. Lo normal sería que tanto Japón como México, con el nivel observado, superen la ronda de cuartos de final, ¿no? Porque el cruce beneficia mucho, a priori, contra el rival que sea el grupo B.